Ejercicio número 8. Nos dan esta función y nos piden que probemos que con independencia del valor de a ocurre que esta función no puede tener dos soluciones en el intervalo menos 2, 2. Nos dice que primero encontremos los ceros de la derivada. Vamos a calcular la derivada. La derivada de esa función será 3x al cuadrado menos 12. Y nos dicen que calculemos los ceros de esa derivada, es decir, que resolvamos esta ecuación. 3x cuadrado menos 12 igual a 0, desde luego que nos sale como soluciones x igual a menos 2 y x igual a 2, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que lo que nos piden es que demostremos que esta ecuación no tiene ninguna solución en el intervalo menos 2, 2. Bueno, no tiene dos soluciones distintas, perdón, no tiene dos soluciones distintas en el intervalo menos 2, 2. Lo vamos a demostrar utilizando el método de reducción al absurdo. Utilizando el método de reducción al absurdo. Muy bien. Método de reducción al absurdo, que es un método de demostración matemática que consiste en suponer que algo es cierto y eso nos conduce a algo que es imposible, a una contradicción. Entonces esa suposición, esa tesis de partida, desde luego no podrá ser cierta, ¿vale? Entonces voy a supongamos que hubiera dos soluciones distintas. Que hubiera dos soluciones distintas de esa ecuación en el intervalo. Es decir, supongamos que existen C sub 1 distinta de C sub 2, ambas pertenecientes al intervalo menos 2, 2, tales que C1 al cubo menos 12C1 más A fuera igual a 0 y que C2 al cubo menos 12C2 más A fuera igual a 0, ¿vale? Entonces tendríamos que al considerar f de c sub 1, f de c sub 1 sería igual a 0, es lo que viene a decir esto, y f de c sub 2 sería igual a 0. Entonces tendríamos que f es una función continua en todos los números reales. En particular será continua en el intervalo C1, C2. Como estas dos son distintas, una de ellas es más pequeña, voy a suponer que C1 es más pequeña que C sub 2 y ambas pertenecen al intervalo menos 2, 2. Entonces tendría una función continua en este intervalo cerrado. Además, como la función es polinómica, sería derivable en todos los números reales, en particular será derivable en el intervalo abierto C sub 1, C sub 2. Además, acabamos de ver que si son ambas soluciones, pues ocurre que valen lo mismo. F de C1 igual a F de C2, que en este caso sería igual a 0. Entonces, por el teorema de Rolle, deberá existir un C estrella perteneciente al interior del intervalo C1, C2, tal que la derivada en ese C estrella es igual a 0. Pero observamos que f' de x es igual a 0 si y solo si hemos calculado al principio la x es igual a menos 2 y la x es igual a 2. Luego, este C estrella será imposible que exista, puesto que este C estrella, como la C1 y la C2, está en el interior del intervalo C1, C2, no podrá ser ni menos 2, el C estrella será distinto de menos 2 y el C estrella será distinto de 2, puesto que pertenece al interior del intervalo C1, C2, que están en el intervalo menos 2, 2. Es decir, que no podrá existir este valor que nos garantiza el teorema de Rolle, que sí que existe, luego entraríamos en contradicción. ¿De acuerdo? Y al entrar en contradicción, la hipótesis de partida, suponemos que hay dos soluciones distintas, será imposible. Luego, no pueden existir dos soluciones distintas de la ecuación x al cubo menos 12x más a igual a 0 en el intervalo menos 2, 2. Bueno, problema entonces en el que acabamos de demostrar
que es imposible que esto se cumpla, puesto que si suponemos que es cierto, esto nos lleva a una contradicción. Bueno, hasta un próximo vídeo.